Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres tú, porque para siempre vives y para siempre es tu misericordia. Amén, bendito el nombre del Señor. Le damos gloria al Señor en esta tarde por permitirnos una vez más, bendito sea su santo nombre, entrar en su presencia para meditar en su palabra en esta tarde, en este su tiempo de oración, este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Le damos bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar meditando en la bendita palabra del Señor. Como dice el Señor en su palabra allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como el Señor nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, bendito el nombre del Señor. Así que basados en estos dos principios vamos a estar entrando en la presencia del Señor, gloria a Dios, estando en la meditación de esta palabra. Esperamos que en nuestros canales que hemos habilitado para compartir este tiempo de la palabra se nos trabajen correctamente. Amén. Hemos venido hablando entonces de un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, y lo hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos comenzado desde el momento de que el Señor fue anunciado su nacimiento, hemos venido caminando con él en su ministerio, hemos venido siguiendo sus pasos y hemos venido aprendiendo del Señor de esta manera. Ahora vamos a seguir meditando entonces en la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 13. Hoy vamos ya en el versículo 22 y el subtítulo de esta meditación es Sha'ar Hatzaru. Sha'ar Hatzaru, que significa puerta angosta. Amén, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 13, versículo 22. De la siguiente manera, gloria a Dios. Vamos a ver si lo puedo leer. Dice: pasaba Jesús, Yahshua, por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea su santo nombre. Y el Señor pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo: y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Aquí dice el Señor que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. Amén. Y este es el tema que nosotros vamos a tocar en este
en este día, en esta tarde es Sha'ar Hatzaru, puerta angosta. Y el punto A que vamos a tocar en esta noche, vamos a ir meditando como normalmente lo hacemos. Si podemos meditar en varios puntos, meditaremos en varios puntos. Si tenemos que quedarnos en uno solo nos quedaremos. El punto A es Yeshuat Eloheinu. Yeshuat Eloheinu, que significa salvación de Dios. Yeshuat Eloheinu. Dice la palabra del Señor, versículo 22 y 23. Lo voy a volver a leer. Bendito el nombre del Señor. Dice, pasaba Yahshua, Yahshua Mashiach, por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, Adón, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. Ahora, voy a preguntar, a pararme aquí hasta el punto donde dice, son pocos los que se salvan, que es la salvación de Dios, Yeshua Eloheinu. Él dice que la palabra del Señor, que Yahshua iba por ciudades. Nosotros hemos venido hablando que el Señor Jesucristo, desde el mismo momento que comenzó su ministerio, comenzó predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios, las besuras Jajeulá del Malchut Hashem. Él comienza a predicar, él comienza allí en su ministerio en la sinagoga. Él va a la sinagoga, él era un hombre que cumplía la misvat de guardar el Shabbat. Él guardaba el Shabbat conforme a la misvat. Él iba todos los Shabbat, todos los días de reposo a la sinagoga. Se congregaba, no dejaba de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor es claro cuando nos dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hacía el Señor? El Señor, todo lo que Él hizo, todo, absolutamente todo, hasta desde el mismo momento que Él se hace carne, que habita entre nosotros, todo lo que Él hace, humillarse, despojándose de toda su divinidad para venir a habitar entre nosotros. Ese es ejemplo, todo es ejemplo. Y aquí algo interesante es que nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, Él era una persona que se congregaba, era un hombre. Vamos a hablar de Yahshua como hombre y como Dios, pero lo vamos a ver como hombre. Era un hombre que se congregaba, era un hombre de oración, era un hombre que buscaba la presencia de Dios continuamente, era una persona que obedecía la devar de Hashem, obedecía la palabra de Dios, él obedecía los misbot. Él no dejó de obedecer los misbot. Él siempre guardaba la palabra del Señor. Él cumplía todos los misbot. ¿Por qué? Porque fueron dados por Él. Y Él tenía que darnos ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Yahshua va de Yohanan, el de Tevilá, Juan el Bautista? Cuando Juan lo ve, le dice, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y cuál es la respuesta de Adonai? Deja. Porque es necesario que cumplamos toda justicia. No era necesario que Yahshua se bautizara, no era necesario el tevilá para Yahshua, porque él no necesitaba arrepentirse de nada, pero el ejemplo, era el ejemplo que él nos estaba dando, y él cumplió todas las misbot. Entonces, entre esas misbot, esos mandamientos, estaba la misbah de guardar el Shabbat, el día de reposo. Él guardaba el Shabbat, él guardaba el día de reposo y se congregaba. Y allí, cuando llegaba a la congregación, a él se le daban los libros del profeta, se le daban los libros de la Torá, él leía los libros y a través
a partir de esa escritura que él recibía en la sinagoga, cualquier escritura que él recibiera, a partir de esa escritura, él empezaba a predicar, a enseñar, a predicar el mensaje del evangelio del reino de Dios, las besuras Jajeulah del Malhut Hashem. Eso era lo que él hacía. O sea, él no vino a predicar nada diferente de lo que está escrito en este libro. Todo lo que estaba escrito aquí, esto fue lo que él predicó. El Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, o el Tanaj, como lo que se conoce entre el pueblo de Israel, o la Biblia hebrea. Para nosotros tiene que ser el Tanaj. Para nosotros no hay Biblia hebrea. Para nosotros existe el Tanaj y el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia no es hebrea. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. La Biblia no es hebrea, la Biblia es la palabra de Dios. Se le llama la Biblia hebrea por la razón de que el pueblo de Israel solamente conoce como libros santos el Tanaj, o sea, lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacía el Señor Jesús? ¿Qué hacía Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach? Predicaba el Tanaj. Predicaba la escritura, predicaba los libros de Moisés, la Torá, predicaba los Nabaín, los profetas, predicaba Tejilín, predicaba lo que decían los escritos, todo, él predicaba y él predicaba la palabra del Señor. Por eso en Juan 5:39 o Yohanan 5:39, él les dice a los fariseos, a los soferim, y a los Baalit Torah les decía, o sea, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, él les decía, ustedes examinan las escrituras con mucha solicitud, porque ustedes saben que en ellas tienen la vida eterna, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes están leyendo las escrituras, examínenlas correctamente porque ellas están hablando de mí, la Biblia. En su totalidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gisgalus, solamente está señalando al Mesías. Y Yahshua es Hamashiach, Yahshua es el Mesías, Jesús es el Mesías, el Cristo es el Mesías. De él es que hablan las escrituras y esto es lo que enseñaba. Ahora, no solamente se quedaba en las sinagogas. Hay personas, bendito el nombre del Señor, yo creo que esto lo tenemos que aprender nosotros de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Hay personas que nos congregamos, algunos nos congregamos, algunos no nos congregamos. Yo no sé si tú te congregas o no te congregas. Hay personas que se congregan y hay personas que no se congregan. Pero hablando de las personas que se congregan, ¿a qué se congregan? ¿A qué vamos a la iglesia o a la quejila, a la congregación? ¿A qué vamos? Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor, porque vamos a escuchar las besuras Jajeulah del Malhut Hashem. Vamos a escuchar el evangelio del reino de Dios. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. Vamos a aprender del Señor, vamos a estar con los hermanos. Qué hermoso, coinonía, nos alegramos, nos gozamos. Pero a partir de ese momento no hacemos nada más, nos congregamos. El que se congrega. Pero Yahshua no solamente se congregaba, él se congregaba. Siendo Dios, se congregaba como hombre. Siendo Dios, se congregaba porque él cumplía la misvat. Amén, él guardaba el Shabbat, se congregaba porque era necesario. El Señor nos enseñó a congregarnos. Se congregaba y allí donde se congregaba, predicaba el mensaje del evangelio. Pero no solamente se congregaba, él salía por las ciudades, por aldeas y enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Qué es lo que él hacía? Enseñaba
enseñaba. ¿Hacia dónde iba? Hacia Jerusalén, hacia la ciudad del gran Dios. De allí de Jerusalén donde sale la palabra de Elohim, porque dice la palabra del Señor que de Sión saldrá su palabra y la Torah del Señor. De Jerusalén iba a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Está mostrándonos la ciudad santa de Elohim. Él iba hacia allá, él iba encaminándose a Jerusalén. Nosotros vamos encaminándonos a Jerusalén. Nosotros vamos camino a Jerusalén. Nosotros no vamos a la Jerusalén física. Nosotros no vamos a la Jerusalén que está aquí en Israel, en el oriente, cercano oriente. Nosotros vamos a la Jerusalén que va a descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Es más, nosotros somos Jerusalén y Jesús, Yahshua, viene hacia nosotros porque Él nos ha construido a nosotros como casa del Dios de Jacob, como el Beit Hamikdash. Ahora, en el camino que él va caminando, aparece alguien por ahí, alguno por ahí, algún desperdigado que está escuchando la palabra. Y lo que le dice al Señor es lo siguiente. Le dice: Adonai, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que reciben salvación de Dios? ¿Son pocos los Yeshua de los Heinu? ¿Son pocos? Está preguntando, ¿son pocos los que se salvan? Quizás son muy pocos. Nosotros no sabemos. La palabra del Señor dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esta es la pregunta que le hace este hombre al Señor. Nosotros muchas veces le decimos: Señor, son pocos los que se salvan, Señor, o son muchos. Y el Señor le responde, sigue ahí en el versículo 23, final del versículo 23, dice: y Él les dijo, Hamashiach les dijo, Sha'ar Hatzurut, esforzados a entrar por la Sha'ar Hatzurut, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me gusta este pedacito, este pasaje, cuando el Señor nos dice: esfuércense. Entrar por la puerta angosta no es fácil. Entrar por la Sha'ar Hatzurut no es fácil. ¿Te acuerdas? El Señor en alguna parte de la escritura, quizás más adelante lo vamos a encontrar, un hombre rico viene y le pregunta que qué debe hacer para heredar la vida eterna. El Señor le responde, le da respuesta, y este hombre se va muy triste, dice, porque poseía mucha riqueza. Y el Señor dice: cuán difícil es que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Que aquel que confía en las riquezas entre al reino de los cielos. ¿Qué pasa? El Señor, cuando nos habla, yo lo he compartido en muchas ocasiones, cuando el Señor nos habla del ojo de aguja, no nos está hablando del ojo de una aguja de coser. Por el ojo de una aguja de coser nunca podrá entrar un camello por más de que se esfuerce. Nunca. Y nunca nosotros podremos ver a un camello entrar por el ojo de una aguja por más emuná, por más fe que nosotros tengamos. Vamos a ponerle una aguja a un camello y le vamos a decir: pasa por el ojo de la aguja. No va a pasar. No va a pasar porque no puede pasar. Entonces, ¿qué significa cuando el Señor dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que aquel que confía en sus riquezas? Es interesante, nosotros hemos hablado cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, Jerusalén era una ciudad amurallada. Jerusalén era una ciudad amurallada, era una ciudad que estaba rodeada de murallas y tenía ciertas puertas
Creo que 12 puertas, también tenía 12 puertas, pero cuando venía llegándose el Shabbat, cuando el Shabbat se acercaba al terminar el día viernes, cuando ya empezaba a decaer el sol, el sol a ocultarse, las puertas de Jerusalén se cerraban, y al cerrarse las puertas, aquellas personas que venían en caravana hacia Jerusalén no podían entrar por aquellas puertas porque estaban cerradas, pero tampoco los dejaban por fuera. No había todavía declinado el sol todavía estaba en el horizonte, y por lo tanto no había comenzado el Shabbat. Pero las puertas se cerraban poco antes de que comenzara el Shabbat. ¿Qué pasaba entonces con los comerciantes que llegaban? Había unas pequeñas puertas allí por donde podían pasar los camellos, por donde iban a entrar los camellos. O sea, yo podía entrar por mi camello. Para entrar allí por esa puerta tenía que arrodillarse, tenía que doblar sus patas, arrodillarse, bajar su cabeza y entrar de rodillas a través de esa puerta estrecha, de esa puerta angosta, de ese ojo de aguja, por esa Sha'ar Hatzurot. Ahí estaba, tenía que entrar el camello, tenía que humillarse. Por eso el Señor nos dice en el versículo 24 de Lucas 13, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no nos estamos esforzando. ¿Cómo tenemos que esforzarnos para poder entrar a la presencia del Señor, para poder entrar a la Jerusalén celestial, para poder ser parte de esa Jerusalén celestial poco antes de que se acabe nuestro Shabbat, poco antes de que el Señor venga por su iglesia? Tenemos que entrar de rodillas. Tenemos que entrar humillados, tenemos que entrar allí postrados delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor dice que muchos procurarán entrar y no podrán. No quiere decir con esto que son pocos los que se salvan. Aquí le pregunta este desperdigado, este hombre le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces el Señor le contesta: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Para entrar a la presencia del Señor, mi amado hermano, hay que entrar en humillación. Para entrar en la presencia del Señor hay que entrar en humildad. Para entrar en la presencia del Señor hay que entrar reconociendo que Él es el Rey, que Él es el soberano de toda la tierra. Él es el que da la vida y el que la quita, el que pone reyes y el que quita reyes. Él es el todo, Él es el que permite que sucedan las cosas o que no sucedan. Es reconocer que Él es el Rey. Ahora bien, si tú no reconoces que Jesucristo es el Rey, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Rey de la creación, no podrás entrar a la presencia del Señor, porque tú no estás reconociendo su señorío. Y si tú no reconoces el señorío del Señor, si el Señor no gobierna tu vida, si tú no te entregas a Él y dejas que Él gobierne tu vida, permíteme decirte que tú no entrarás. Por más que quieras, porque para entrar hay que esforzarse, y para esforzarse hay que humillarse, y para humillarse hay que postrarse, y para postrarse hay que aceptar el señorío de Dios. Hay que creer, dice la Biblia: el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios te está dando un regalo. El Señor tiene un regalo para ti. El Señor tiene un regalo para nuestra vida. El Señor tiene un regalo para nosotros. Un regalo que costó un precio precioso. El Señor pagó el precio más alto que nadie puede pagar por tu regalo.
Y ese regalo que el Señor tiene para ti se llama vida eterna. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos estamos fuera de la presencia del Señor. No estamos destituidos, estamos fuera. Tenemos que entrar, pero hay que entrar por la puerta. Y dice la palabra, el Señor sigue diciendo: porque la paga, el salario del pecado es la muerte. La muerte significa separación, estar separados de Dios. Pero, sigue diciendo Pablo, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. En Él, ahí está el regalo de la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. Ese es el regalo, vida eterna, para que cuando tú dejes este cuerpo, pases de vida a vida. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no tienes a Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach en tu corazón, tú estás muerto. Y cuando abandones este cuerpo, pasarás de muerte a muerte. Pero si tú lo tienes a Él en tu corazón, si lo has recibido en tu corazón, si te has humillado, si te has postrado, si le has aceptado como tu único y suficiente Salvador y lo has aceptado como la puerta por la cual vas a pasar, entonces el Señor te da a ti un regalo que se llama vida eterna. Esa vida eterna está al pasar la puerta. Cuando tú pasas la puerta angosta, cuando tú pasas a través de Hamashíach al otro lado, a través de Cristo al otro lado, a la presencia del Padre, allí el Padre te tiene el regalo que se llama vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no entra por esta puerta. Por eso el Señor dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, por la Sha'ar Hatzarut. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se humillarán. ¿Por qué? Porque no se postrarán. ¿Por qué? Porque no aceptarán el señorío de Hamashíach. Porque rechazarán el regalo que Dios les tiene a través de Cristo, a través de Hamashíach. Y no podrán entrar. Mi pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Si esta noche vinieren a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde? ¿No lo sabes? ¿O estás seguro a dónde lo vas a hacer? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, o si tú piensas que vas a pasar la eternidad en el infierno, necesitas entregarle tu vida al Señor Jesús y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y pasar a través de la puerta estrecha. Si tú aún no lo has recibido, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. El Señor está llamándote al arrepentimiento, a que le entregues tu vida a Él, que lleves su yugo y su carga, porque su yugo es fácil y ligera su carga, y hallarás descanso para tu alma. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor, y el Señor hará el resto por ti. Si aún no lo has entregado, yo te invito a que lo hagas en este momento. Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Quizás mañana no llegue para muchos de nosotros. ¿Y a dónde vamos a pasar la eternidad? Si aún no lo sabes, yo te invito a que hagas esta oración de fe, le entregues tu vida al Señor y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente cree, porque al que cree todo es posible. Yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura.
Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vieja manera de vivir, ha hecho de ti una nueva criatura y ahora el Señor está en tu corazón. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar en esta noche, en esta tarde. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través del Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, Yevarejeja Adonai Bismereja, Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneja, Yis Adonai Panav Eleja Villasen Leja Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom Ubarajá.